este bazar de utopías y, claro, para imaginar es crear imágenes, es pensar con imágenes, ¿no? Y hoy tenemos aquí a Max, que es un artista, no hay que renunciar al nombre, un artista Ya en no te contar, acuerdas de mi apellido. en contar, sí, Lemke, sí, me acuerdo, te he dicho como trampa para ver si caías en la trampa, sí, sí, me acuerdo, sí, pero si no me acordara también lo decía, no hay ningún problema. El caso es de acordarse como amigo, ¿no? Entonces, el pensar con imágenes, claro, yo cuando me empecé a escribir para tele y para lo de cine también, sí me di cuenta que era completamente diferente escribir para hacer una novela o escribir un relato que escribir en imágenes. ¿Qué cosas distintivas para que quien se quisiera acercar le dirías a la hora de contar algo en imágenes, ¿no? Bueno, a ver, no sé si yo puedo dar aquí cátedra de nada. No, no es cátedra, vamos. es experiencia, no. Yo creo que a mí lo que me ayudó muchísimo, fue como te he dicho antes, un poco la fotografía. O sea, yo empecé con la fotografía, con la imagen fija, y eso me ayudó mucho a repensar mucho el encuadre, la composición. Luego, evidentemente, claro, mi formación también, que ha ido por la rama del estudio de la imagen, de la composición, de la estética y de estudiar a los clásicos, pues al final aprendes por qué se compone de esa manera y por qué a veces también se puede romper la composición de Claro, una y cierta cuando manera, tienes ¿no? que lidiar, tú que has trabajado, bueno, en esas series, Y ¿no? Donde sigues un poco patrones, Gran Reserva, ¿cómo se llama? Isabel, ¿no? Que Gran también, Hotel, Isabel, Gran sí, Hotel. sí. Entonces, que a veces ves sobrecargadas de diálogos, tiene que haber una pelea ahí, ¿no? Con los guionistas y demás para decir, dejemos respirar un poco la imagen, ¿no? Bueno, claro, ese es otro tema, una ese es pelea, ¿no? otro Debe ser melón una pelea a importante, brazo partido, ¿no? porque, bueno, a ver, la televisión también, o sobre todo esa televisión, que también a lo mejor ahora ya estamos acostumbrados a otro tipo de narrativas, pero esa narrativa que había un poco en los 2000, digamos un poco en el prime time, que ahí era donde yo empecé también a trabajar y la verdad es que aprendí un montón de cosas, ¿eh? También aprendí a lidiar un poco con eso, ¿no? Artesanía, Esa sí. artesanía del saber hacer, del saber hacerlo bien, bueno, de saber que detrás había mucha gente que te veía y que Sí, veía sí, sí. tus, Millones de personas. tus capítulos y los capítulos que creaba otra gente, que bueno, y que tú también trabajabas y creabas con ellos. Pero bueno, tampoco, evidentemente ahí tampoco te daba tiempo, porque la televisión tiene unos ritmos muy distintos al cine, por ejemplo, o a la escritura, evidentemente, o a una película independiente donde a lo mejor te puedes permitir, ¿no?, rodar de una cierta manera un cierto tipo de planos y pues ahí no, ahí en el fondo vas un poco también a sota caballo rey, como decíamos, ¿no? Porque tampoco te puedes, Oye, te puedes ya has esmerar notado mucho una más, ¿eh? diferencia, porque claro, antes había esa vieja polémica en los... Bueno, sabes que en la televisión hubo una gran escuela que era el Estudio 1, que era Sí, clásica, sí. y que ahí, hombre, lucían fundamentalmente los actores procedentes del teatro, la escuela teatral, pero ¿hay alguna diferencia, alguna dificultad que veas? Porque hay actores que funcionan muy bien en televisión y sin embargo en teatro no funcionan tan bien. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo lo has manejado? Porque tú también has hecho teatro. ¿Mm? Bueno, he hecho teatro muy independiente, así, Sí, pero bueno, has manejado muy... lo que es una escena, ¿no? ¿Mm? Sí, 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 he hecho teatro. La verdad es que esa es otra parte, quiero decir, que yo creo que como cineasta hay una parte que es el control de la imagen, si quieres, o de cómo vas a contar eso, en qué planos y de qué manera, y otro fundamental es con los actores con lo que lo vas a contar y cómo lo vas a contar y cómo lo vas a hacer, ¿no? Y evidentemente a mí ese trabajo me gusta mucho, ¿Te gusta se disfruta mucho, pero claro, perder un poco, no son los gastar mismos. saliva, como se dice con Sí. los actores, ¿no? No es lo mismo el tiempo que le puedes dedicar pues a preparar una obra de teatro, aunque sea muy independiente, que, bueno, ahora de hecho estoy preparando una que ya te contaré y tal, pero bueno, le dedicas un tiempo, pues estar muchos días, un espacio muy largo trabajando con los actores, sin embargo en la televisión
pues evidentemente ese espacio se acorta y a veces pues es una previa italiana que haces antes de ir al plató y adelante con los de Alicante, ¿no? Y en el plató 4 marcas. Oye, ¿te has y ya encontrado está. así actores así rebeldillos que no difíciles de dirigir? Bueno, siempre hay anécdotas de todo tipo. Te puedes encontrar con actores muy rebeldes o con actores, bueno, muy rebeldes, actores muy especiales. Comillas. Mira, tuve el placer de trabajar con Juan Luis Galiardo. Hombre, que era un rebelde. Un serenita. Que era un rebelde irreductible y trabajé con él en Gran Hotel, con Concha Velasco también, gran actor, maravillosa. Gran actor. Y me acuerdo que... Bueno, muy hipocondríaco. Siempre te hablas de si las pastillas que tomaba por una cosa, tomaba por otra. No, era maravilloso, pero no callaba nunca. Entonces era como... Siempre te estaba hablando entre toma y toma de cosas estupendas y maravillosas y divertidísimas, pero era como, Juan Luis, es que tenemos cállate ya. Tenemos que seguir rodando y no había manera. Oye, para un momento, sí, ahora luego me lo cuentas. Y era, bueno, pues, a ver, en general no es que te encuentres con actores rebeldes. Los actores lo que pretenden es hacer bien su trabajo y lo que te encuentras, por ejemplo, cuando trabajas en una serie de televisión y llegas una vez empezada la serie a hacer algún capítulo. Y cuando diriges capítulo, que no eres el... Claro, entonces ahí te encuentras con una dificultad añadida, que es que todo el mundo sabe más de la serie que tú, a pesar de que te hayas visto todos los capítulos y hayas estado pero un poco generalmente atento a todo. colaboran, ¿no? Son colaboradores. Claro, y entonces los actores muchas veces te ayudan a decirte, oye, mira, es que mi personaje en el capítulo anterior hizo esto y ahora no puede hacer entonces esto. Ya me lo has arreglado ya. Aunque lo pone aquí, pero eso está mal. Entonces, vale. No hay timing, saben más que los guionistas, sí, claro, porque muchas veces hay gazapos que se te cuelan, ¿no? Cuando escribes tantos capítulos y tantas la puerta la abría por otro lado. Entonces ellos saben muchas veces más. Entonces, yo creo que es un trabajo que siempre ¿Y fue satisfactoria esa colaboración. etapa de dirigir capítulos? Sí, es muy divertido, es muy estresante porque... Hace tiempo que no lo haces. Tiene su parte de estrés. No, este verano, hace 2 veranos he estado dirigiendo una serie también. Pero es ya completa. Esta, sí, de 13 capítulos, sí. Que la de Disney. Que es una serie infantil. Y esta, bueno, también tenía su hándicap porque los actores eran todos niños. Entonces, tenía un niño, tenía un Muppet también, que lo movían dos compañeros y un montón de efectos digitales. Y bueno, la verdad que fue divertido, estresante, porque al final el problema que tiene un poco la televisión que hacemos muy bien aquí, pero que muchas veces... Los presupuestos al final siempre son ajustados y eso te obliga a rodar muchas páginas al día. Productos de mucha dignidad y que se están exportando, ¿no? Muchos sitios, ¿no? Pero que sudamos sangre. Fíjate, tú has trabajado en productos como Isabel o Gran Reserva que se han exportado, yo lo sé, a muchos sitios. Se han vendido en muchos y emitido en muchas televisiones. Sí, hace poco he leído también, por ejemplo, que Gran Hotel iban a hacer una versión, no sé si en Polonia o... Sí. Luego compran, digamos, hacen la versión adecuada, pero incluso con la versión original se ha emitido en bastantes sitios. Sí. Son productos en el fondo rentables, En el fondo rentables para lo que es la producción de televisión, aunque se sobrecarguen un poco de presupuesto, luego puedes comercializarlos. Tienen bastante capacidad de comercialización, ¿no? ¿Tú te manejas bien con las finanzas o eres como yo, desastroso en todas estas cosas de los números? Bueno, he tenido que aprender a golpes de Excel. He tenido que aprender porque también, claro, he producido cosas, he producido películas. Y eso te obliga a tener un control. Y me he presentado un montón de ayudas y de distintos programas. Entonces, claro, al final tienes que aprender también a manejar un presupuesto y a saberlo leer un poco, a saber dónde a lo mejor hay alguna cifra que se puede tocar. Sí, al final tienes que aprender un poco de todo. Y bueno, ¿cómo has llevado el tema de sponsorizaciones y cosas de estas? ¿Has indagado mucho en esas historias de poder tener aportaciones, no solo para hacer una producción de lo que es la aportación particular, sino marcas y cosas de este estilo? No te has movido mucho. En el cine realmente lo que hay ahora es la capacidad, la posibilidad, que viene muy bien a la hora de financiar, porque es una ventana más, una ventana muy importante. Están ahora las inversiones
las inversiones a través de empresas privadas. Y fondos de inversión, vamos. ¿Sabes? O sea, que se colocan en inmobiliarias. Pues y también para particulares, es decir, que si tú tienes mucho dinero y en vez de querer pagárselo todo a Hacienda, pues eso se está haciendo. Bueno, de hecho, claro, eso es el problema que está ocurriendo en algunas cadenas de radio, en medios de comunicación, que ya desaparece el periodista director, ¿no? El típico, y aparece un gestor, ¿no? Que incluso está de alguna forma despidiendo a gente que tiene muchísima audiencia, pero que dice, no me importa tener menos audiencia, pero los números me salen de otra manera, ¿no? Que esto ha pasado en la SER, por ejemplo, ¿no? con muchos periodistas estrellas, lo ha pasado en otras cadenas, y no es un problema de limpieza ideológica, sino simplemente de gestión. En cuanto al que entra, no le importa que te llames Pepito y seas superestrella, sino que le importa el equilibrio que haya entre las cuentas, tu sueldo, las cuentas, y es como un fair play de estos del fútbol, ¿no? Bueno, pero esto que te cuento es más, digamos que tiene un carácter más independiente. Esos inversores no entran en la gestión de la película. La gestión de la película la sigue teniendo el productor. Lo único que el productor... tiene que rendir cuentas también, claro. Bueno, no exactamente, o sea, no entran directamente a rendir cuentas o no, es decir, es la posibilidad de invertir parte de los impuestos que tienes que ingresar. Como en arte, como antes en los... para hacer una... Que hubo, ¿sabes? Hay desgravaciones fiscales, ¿no? ¿Te acuerdas la época de gran explosión de Arco, de esas ferias, donde descomunales, ¿no? Que había dinero colocado. Y eso ayuda también un poco para seguir produciendo, claro. Y no tener que depender solamente de las ayudas públicas, ¿no? O sea que, sí, eso yo creo que ha sido un campo, fíjate, el dinero a veces lo criticamos mucho, pero no deja de ser un campo de libertad. Porque de alguna forma, si tienes que pasar por el crédito oficial o por la historia, hay una cierta supervisión ideológica, quieras o no, hay una cierta prevalencia de unas temáticas sobre otras. ¿Te acuerdas que había una época... Y en las ayudas públicas. Había una época en los años 80, ¿sabes? Que es que no podías ir al cine porque todas las películas eran de la Guerra Civil, tío. O sea, la Guerra Civil por la mañana, la Guerra Civil por la tarde. Al final cuando pides una ayuda pública, al final hay esa presión ideológica. Lógico. Y si vas a una televisión pública, pues también el que paga manda. O sea, es decir, el viejo... Depende de qué tipo de proyecto vayas a hacer. Ahora mismo, pues si eres mujer o si no eres mujer, si eres joven o no eres joven, o sea, este tipo de cosas tiene mucha influencia. Es un poquito, claramente unas claves ideológicas, pero bueno, ahí sí es verdad que tú has peleado por tener libertad. Yo creo que un principio de tu vida es la libertad, ¿no? Fundamentalmente, encontrar la libertad. Bueno, yo creo que sí, que es una parte fundamental para cualquier creador, ¿no? Tener un poco esa libertad de decidir, pero lo que sí que es cierto es que cuanto más pequeño es el proyecto, más libertad tienes siempre, ¿no? Cuanto menos... Sí. Hay menos aguiluchos por ahí. Cuanto más grande es el proyecto, más dinero hay. Y que no nos queda mucho tiempo en el parque. Me has hablado de un proyecto que te ilusiona de teatro, ¿no? Sí, estamos haciendo de una manera absolutamente casera. ¿Para hacer aquí en Barcelona o en Madrid? Aquí en Barcelona. Estamos dos actores y yo trabajando en una adaptación de una obra de teatro de Eric Emanuel Smith, Pequeños crímenes conyugales, y la estamos haciendo para montarla en casa. Ah, claro, esto se hace, sí. Mucho en Andalucía, mucho en Madrid también. Yo esta obra la he hecho en Madrid durante muchos años y funcionaba muy bien y la representábamos en casas, en terrazas, en cosas de ese estilo. Porque ocurre en tiempo real. Ajá. Son dos personajes que llegan a su casa y entonces empieza la trama. Y ya lo llevas en periodo de ensayo y todo eso. Sí, estamos ensayando ahí. ¿Y cuándo se podrá ver por primera vez? Pues ya te avisaré. A ver, yo creo que me parece que en agosto vamos a tener que parar un poco de los ensayos porque... Pero ya para la próxima temporada sí, ¿no? Para la próxima temporada sí. Para septiembre yo creo hay que aprovechar también las terrazas. Bueno, ya como verás el viaje por el Bazar de las Utopías es un viaje un poco caótico de dar de un lado para otro, pero lo importante es que no se cierra nunca porque los amigos que vienen a este Bazar de las Utopías los volvemos a citar y a citar en montones, tanto en este escenario como en los otros muchos escenarios y sobre todo en el maravilloso escenario de la amistad, que es el que intentamos sellar un poquito en este universo, porque al fin y al cabo importa mucho hacer cine, importa mucho hacer novelas, importa mucho crear excelentes cuadros,
pero lo importante es crear vínculos afectivos, que yo creo que es la mejor de las obras que podemos dejar en el mundo, ¿no? Claro, no, y además, además dentro de poco voy a trabajar aquí. Sí, Voy a eso me han traer dicho, también- que vas a hacer quiero empezar a hacer una experiencia. ficción sonora con, Claro, al con estilo un actores poco de aquí Radio de Nacional, Hospitalet esas que también, hacen de sí. Radio Nacional. Ah, ¿van a ser actores de aquí de Hospitalet? Sí, van a ser actores de Anda, aquí de mira, esto sí Hospitalet que es una novedad. y es una adaptación que he hecho de un guión que no se pudo hacer en un momento dado y que lo he adaptado ¿Y a cuándo Hospitalet. más o menos vas a empezar? Pues bueno, espero también para la siguiente, para septiembre o sí, o sea que ya os contaré. Pues un nada, poco la de ello. factoría Torrebarrina está que echa humo, ¿eh? Echa humo. Humo. Bueno, pues nos vamos a tomar, no diré lo que nos vamos a tomar, pero vamos a continuar en esta senda de la utopía, que es la que nos mantiene vivos por los siglos de los siglos, y no habrá nunca amén, ¿no? Y no habrá nunca amén. Muchas gracias, No, Marc, por gracias estar a aquí. vosotros por invitarme. Ya eres de nuestra casa. Hasta prontito.